Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Sale bien el audio? Bueno, vamos a dar continuación del primer módulo de patología quirúrgica 1, ¿verdad? Es el segundo mes. No tuvimos examen parcial porque hubo una mala comunicación entre la cantidad de trabajo que se podía dar, ¿verdad? Para poder realizar la parcial, pero ya los que presentaron tanto los foros como los trabajos prácticos prácticamente ya tienen los 18 puntos, ¿verdad? Y ahora en esta semana van a tener un trabajo práctico sobre infección en cirugía. Se subió en la plataforma, estaba mal cargado. En la semana 1 estaba lo de julio, pero ahora ya se arregló. Es un trabajo práctico en base a la clase de mañana. Y en las siguientes 2 semanas van a hacer evaluación en línea de 4 preguntas que van a responder en el tiempo establecido el día que se proponga en la plataforma. Ahí completamos los 12 puntos que falta para los 30 puntos que es habilitatorio para la final. Hola Domingo. Y pone ahí, Andé. Bueno, hablé en guaraní. Vamos a continuar ahora con unos temas que no están en el programa antiguo de Patología Quirúrgica 1. Pero como ven en la diapositiva, la cátedra de Patología Quirúrgica, los que estamos hace un poco más, yo estoy ya hace un poco más de 3 años, pero empezó con la cátedra del doctor Julio Brambila y yo soy su sucesor. Y él está llevando otro grupo con patología quirúrgica. Entonces, nosotros decidimos, como en el programa antiguo ya prácticamente dimos lo básico sobre instrumentación quirúrgica, equipo quirúrgico y los conocimientos, ese programa no fue hecho por nosotros, fue hecho por la facultad ya años anteriores, ¿verdad? Por alguien, ¿verdad? Decidimos implementar temas que tengan que ver más con patologías quirúrgicas en sí, de resorte quirúrgico, ¿verdad? Entonces, para poder hablar de patologías que van a necesitar cirugía, como por ejemplo apendicitis aguda, colecistitis aguda, peritonitis y otras que van a ir viendo a medida que pasa el módulo y el tiempo, necesitan saber la base de eso que es un proceso inflamatorio, proceso infeccioso. Y de ahí vamos a ver algunas complicaciones que pueden haber, una repercusión sistémica que tiene la inflamación sobre el cuerpo humano. ¿A qué puede llevar ese foco, ese proceso inflamatorio que inicia como una simple inflamación, respuesta a una lesión, luego hacia una infección ya por presencia de gérmenes y luego ya la repercusión sistémica que puede ocasionar, que lo llamamos SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Luego tenemos sepsis, que ya es una infección generalizada. Luego evoluciona hacia un shock. El shock significa ya hipoperfusión tisular, deficiencia de oxígeno a nivel del tejido periférico específicamente. Y por último llega a una disfunción orgánica múltiple, a una falla de órganos, que todo inició como un simple proceso inflamatorio, puede evolucionar hasta incluso la muerte si ese proceso no se controla. En este caso, si ese proceso inflamatorio no es erradicado, inflamatorio, infeccioso, con una cirugía, porque eso es patología quirúrgica, tratar afecciones que necesitan cirugía para resolver y salvar la vida del paciente, ¿verdad? Bueno,
Entonces, por eso que hoy vamos a rememorar inflamación. Vamos a hacer un pequeño recordar, ¿verdad? Lo básico de inflamación, heridas y cicatrización. Bueno, ¿qué es la inflamación? Cuando decimos palabra inflamación, esto es importante que sepan porque algunos se les pregunta qué es inflamación y te dicen muchas cosas, pero realmente inflamación es básico, es demasiado simple, es la reacción del cuerpo ante una agresión. La reacción del cuerpo ante una agresión. Cómo responde el tejido vivo que está vascularizado frente a una agresión local. ¿Quiénes pueden ser los que agreden? Pueden ser factores del propio cuerpo humano, factores endógenos que provocan esa agresión local. Pueden ser factores exógenos que vienen de afuera o que colonizan en un hábitat que no son saprofíticos, que no es su hábitat normal, o por alguna lesión mecánica, física, química, biológica o inmunológica. Por ejemplo, un golpe, ¿verdad? O una facada, como dicen ustedes. Por ejemplo, la quemadura o un cambio de temperatura, eso es un agente térmico físico, ¿verdad? Los cambios de presión e inmunológicos, lesión por autoanticuerpos o proteínas o células que están mutadas que reaccionan contra el propio cuerpo, la propia célula que está sana es dañada por algo que es producida por nuestro cuerpo. Bueno, entonces, eso es lo básico. Definición y qué pueden causar la inflamación, qué agentes. Luego, ¿cómo empieza una inflamación? Cuando uno dice apendicitis, está diciendo inflamación del apéndice secal, ¿verdad? El apéndice, que es un órgano, en realidad algunos lo llaman como vestigio, otros lo llaman como un órgano linfopoyético que está céfalo o caudalmente al ciego, que forma parte del intestino grueso, que en realidad no tiene ninguna función específica en el cuerpo humano. Eso quiere decir que sin apéndice se puede vivir tranquilamente. Pero cuando uno dice apendicitis aguda, en tu mente ya tiene que estar pasando estas etapas que están aquí. O sea que se está produciendo modificaciones del calibre sanguíneo de los vasos que irrigan a las capas del apéndice. Entonces hay un aumento del flujo sanguíneo, porque el primer paso de la inflamación aguda se llama vasodilatación. Aumenta de calibre el vaso sanguíneo para aumentar el flujo de sangre. ¿Para qué lo que uno quiere aumentar? ¿Para qué lo que hace la vasodilatación? Y ahí vamos a ver por qué. Altera, el segundo paso, altera la estructura de la microvasculatura, de los capilares. Ellos son fenestrados los capilares, pero aumentan más los poros de tal manera que permite que haya un paso, una salida. ¿De quiénes? De los leucocitos, de las células del sistema inmunitario. ¿A dónde? A dónde está la lesión y puedan atacar al agresor. Para eso se modifica vasodilatación con aumento del flujo sanguíneo, altera la microvasculatura de tal manera que permite la salida de leucocitos y con ellos salen también el líquido, el plasma, y el plasma tienen proteínas plasmáticas, albúmina. Entonces hay una exudación, se dice, salida del líquido plasmático hacia afuera del espacio intravascular, sale hacia el espacio extracelular. Y por último,
migración de los leucocitos, abandonan la circulación hacia el foco de la lesión, o sea, van hacia la parte extravascular. ¿Se entiende? Entonces, los 3 pasos. Vasodilatación, alteración de la microvasculatura y migración de los leucocitos hacia la zona de la lesión para poder combatir al agresor. Y con ellos, con la salida de los leucocitos, se acompaña también la salida de las proteínas plasmáticas. Hay una exudación del plasma. Esa es la palabra correcta. Entonces, si ahora alguien te pregunta, ¿qué pasa en un proceso inflamatorio? Le vas a decir, es una respuesta del tejido ante una agresión. ¿Qué es lo que pasa? Primero, vasodilatación de ese tejido comprometido, de los capilares. Luego, alteración en la microvasculatura para que así permita que los leucocitos vayan y puedan combatir al agresor. Y con ello se acompaña una exudación plasmática. Traten ya de utilizar palabras técnicas, porque eso yo voy a evaluar en el primer trabajo práctico. Traten de, no es solamente porque tienen un trabajo y que van a tener puntos, sino que es para que ustedes vayan acostumbrando ya a utilizar palabras de médico, técnicas. Ya no pueden decir sale y entra, sino si es que hay una salida de proteínas plasmáticas, van a decir exudación del plasma. Esa es la palabra correcta. Si vas a decir que cambia la capa interna del vaso, vas a decir alteración en la microvasculatura de los capilares. Bueno, y acá están las definiciones que son necesarias que ustedes interpreten, porque vamos a hacer recordar. ¿Cuántos espacios celulares hay fisiológicamente? ¿Cuáles son los espacios celulares que hay? ¿Cómo se llama el espacio que está dentro de la célula? Entonces le voy a preguntar. Vos tenés célula, la célula tiene citoplasma y núcleo. El espacio dentro de la célula se llama intracelular. En ese espacio hay tanto proteínas, hay algunos electrolitos y algunos tienden a estar dentro, algunos electrolitos y otros fuera de la célula. Y el siguiente espacio fisiológico es el extracelular, ¿verdad? Entonces hay dos espacios intracelular y extracelular. Ahora, el extracelular, que está fuera de la célula, se volvía a dividir en dos. ¿Recuerdan? ¿Cuáles son los dos espacios que está en el medio extracelular? Es el intersticial, que también se le puede decir intercelular, y el otro espacio es el intravascular, porque entre célula y célula, que está el espacio extracelular, están los vasos, los capilares, la vénula postcapilar, la arteria y el linfático, ¿se acuerdan? Los 3 pequeños vasos. Y lo que está dentro de ese vaso sanguíneo es espacio intravascular, o también pueden decir espacio vascular, pero es el espacio donde están los vasos sanguíneos. Entonces, los espacios fisiológicos son intracelular, dentro de la célula, extracelular, fuera de la célula, que se divide otra vez el extracelular en dos.
el intravascular o vascular, donde están los vasos sanguíneos, y el intersticial, que es intersticio, que hay matriz extracelular, hay un líquido, un gel entre las células. ¿Se entiende? ¿Por qué lo que es importante eso? Porque cuando nosotros hablamos de la inflamación, que se pierde plasma y de que salen los leucocitos, sale del espacio intravascular, que está en el espacio extracelular. Extracelular, intravascular. De ahí sale hacia afuera, o sea que hacia el espacio intersticial. ¿Se entiende? ¿Y por qué lo que es importante otra vez? Me voy otra vez a la importancia. Porque cuando ustedes quieren saber cuánto tiene de sodio, potasio, electrolitos como cloro, bla, 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 o albúmina, proteínas plasmáticas, ¿de dónde, de qué espacio se miden esos electrolitos? Del espacio intravascular extracelular. Y cuando se pierde esa cantidad normal de plasma, de líquido intravascular, es lo que hay la hipovolemia o la deshidratación también. ¿Se entienden? Disminución del plasma, de la cantidad del líquido. Y cuando van a ustedes corroborar por un análisis que se llama electrolitos, sodio, potasio, incluso por una gasometría arterial, pH, todo eso se mide del espacio intravascular que está en el espacio extracelular. Si a alguien no le queda claro, vamos a volver a repetir, porque ese es el secreto para poder entender muchas patologías. Ahora vamos a empezar a hablar de apendicitis, peritonitis, todas las itis había y por haber, ¿verdad? Y ahí ustedes van a estudiar en cada una de ellas la fisiopatología, la etiopatogenia. Y va a contar, se pierde el líquido extracelular o hay extravasación de líquido o hay exudación, le va a contar el libro. Y tu cabeza ya tiene que interpretar que la exudación es que está saliendo líquido del espacio intravascular hacia el espacio intersticial o intercelular. Bueno, entonces, exudación es la salida del líquido, proteínas, células, desde el sistema vascular hasta el tejido intersticial o a las cavidades del organismo. ¿Cuáles son las cavidades fisiológicas del cuerpo humano? Que son virtuales. ¿Qué quiere decir virtual? Que no se ve, que es un espacio imaginario. Que yo como médico, como estudiante de medicina, yo sé que existe ese espacio, pero que no es una cavidad real, es virtual. ¿Cuáles son las cavidades del cuerpo humano? Igual nomás si se equivoca. Muy bien. La cabeza, tronco, en realidad no son extremidades, Domingo. La cavidad abdominal realmente se le dice cavidad peritoneal. A la torácica se le dice cavidad pleural. Entonces, las cavidades son cavidad
peritoneal, porque está entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral del abdomen, en la cavidad abdominal. Luego, cavidades pleurales, que hay dos, ¿verdad? Derecha e izquierda, que está entre la pleura parietal y visceral, en el tórax. ¿Cuál es otra cavidad imaginaria que está también en el tórax? Muy bien, Nayara. Cavidad pericárdica, que está entre el peritoneo, entre el pericardio visceral y el pericardio parietal seroso, ¿verdad? ¿Cuál es otra cavidad que está en el tórax? Mediastino, muy bien. Y el útero ya es un órgano. El útero es una cavidad hueca mismo, es una cavidad de verdad, es un órgano. Estamos hablando de cavidades imaginarias. Y la otra cavidad en la cabeza y en toda la médula espinal, el espacio subaracnoideo. El útero y vagina y domingo ya son órganos que son mismos huecos. No es una cavidad virtual. Acá lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿por qué estoy hablando de las cavidades virtuales? La cavidad que no se puede ver, que es imaginaria, en la cabeza nomás uno se imagina, no es real. Porque la cavidad pericárdica, vamos a hablar de abdomen, ya que la mayoría de las patologías quirúrgicas son abdominales. Entonces, vamos a hablar de una patología muy frecuente como ejemplo, la apendicitis aguda. Cuando hay un fecalito, se dice, o algo que obstruye la luz del apéndice fecal, empieza a aumentar la presión y a distenderse la pared de ese apéndice. Entonces, está sufriendo un daño ese apéndice. Entonces, hay una reacción del tejido frente a esa agresión, ¿verdad? El agresor es el fecalito que obstruye, ¿verdad? Porque está obstruyendo la luz. La luz significa el espacio que está dentro del apéndice, en el hueco. ¿Qué pasa entonces? Proceso inflamatorio. Lo primero que sucede, vasodilatación de la arteria o de las ramas de la arteria apendicular, la que irriga el apéndice. Luego se vasodilata, se agranda. ¿Para qué? Para que permita que altere la microvasculatura de esos capilares y salgan los leucocitos, neutrófilos, macrófagos, todo lo que tengan que salir para tratar de atacar a ese agente invasor o a tratar de detener la lesión que se está provocando en el apéndice. Y con ellos salen proteínas plasmáticas, entonces hay una exudación del plasma, del líquido que contiene proteínas y células del sistema vascular hacia el tejido intersticial de ese apéndice. ¿Y dónde va a acumularse finalmente? Porque el intersticio es un espacio muy pequeño entre célula a célula. Y si estamos en el abdomen, finalmente ese líquido que va saliendo, cuanto más grande es la agresión, más exudación hay y más líquido se va perdiendo hacia la parte intersticial y luego ya va hacia la cavidad virtual de esa región. Como estamos en abdomen, porque el apéndice está en el abdomen, la cavidad virtual que hay en el abdomen es la cavidad peritoneal. Entonces se va a acumular ese líquido con proteínas y células. Esa exudación va a acumularse a medida que se va haciendo más larga la evolución y más grande el daño en la cavidad peritoneal. Por eso que el abdomen del paciente va a ir aumentando gradualmente de tamaño, se va a ir distendiendo también. Bueno,
Y la palabra exudado es muy similar, pero llamamos, la exudación es la acción de salida y el exudado el contenido que sale. ¿Qué es exudado entonces? El líquido extravascular de carácter inflamatorio que presenta una concentración elevada de proteínas plasmáticas, restos celulares y tiene un peso superior a 1020. Su presencia implica una alteración en la permeabilidad normal de los vasos sanguíneos de pequeños calibres. Entonces, exudación es sinónimo de inflamación, líquido inflamatorio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay otro tipo de salida de líquido donde no es inflamatorio. Es más bien por aumento de la presión venosa o por aumento o por obstrucción a nivel de la vena. Y eso se llama transudado. También puede ser vena o linfa, ¿verdad? En este caso, cuando el líquido que sale del espacio intravascular hacia el extracelular, porque hay una alteración en la permeabilidad, en la vascularización pequeña, entonces llamamos exudado. ¿Se entiende? Cambios vasculares. El cambio en el flujo sanguíneo y en el calibre de los vasos. Se inicia de forma muy rápida tras la lesión. El peso es por la cantidad de proteína nomás, Luciane. Porque acá te dice que es rico en proteínas, Luciane Sirley. Es rico en proteínas, a restos celulares y a un peso superior. El peso significa el peso de las proteínas. Por eso tiene un alto peso de 1020. Si no es rico en proteínas, va a tener un peso inferior a 1000. El peso molecular de las proteínas. Bueno, acá lo que ocurre, va cambiando el calibre del vaso, se inicia de forma muy rápida tras la lesión, evolucionan a un ritmo que depende de la intensidad de la misma. Eso les dije, cuanto más grande el daño, más rápido y más grande va a ser el ritmo con que vaya evolucionando. En primer lugar, el vaso sufre una ligera vasoconstricción, pero enseguida ya hace la vasodilatación, que lo que va a permitir la salida del líquido y de las células inflamatorias. Acá está un vaso normal. Estos son los capilares que están entre las células, célula en el espacio extracelular. Como ven, lo que está de color rojo es arteriola, capilares arteriolares, donde estoy señalando, y del otro lado tenemos la vénula y las vénulas postcapilares, que ellas se juntan y forman las conexiones arteriovenosas. Y como ven, lo que está dentro del color rojo es el líquido que está dentro de los vasos, el plasma, y ahí adentro están las células de la inflamación. Lo que está marcado al lado es el tejido intersticial, que es la matriz extracelular. Y en esa matriz extracelular están células que son los fibroblastos. En la imagen de abajo ya estamos viendo en el paso 1 de que hay un aumento del calibre del vaso. ¿Vieron? Vasodilatación. En el paso 2 ya va saliendo plasma y se deposita a nivel de la matriz extracelular. Entonces el tejido ya está con edema, ya hay extravasación o exudación del plasma. Y en el paso 3 ven ya que están las células, en este caso las células que están marcadas como tienen 3 lóbulos, son neutrófilos, están saliendo para agredir o para tratar de atacar al agresor que está haciendo la lesión en ese tejido. Hay más células porque son células inflamatorias que salieron de dentro de los capilares. Como ustedes saben,
todo el sistema circulatorio para mantener el líquido dentro y fuera tienen presiones. Las presiones son la presión hidrostática y la presión oncótica o coloidosmótica. Bueno, esas presiones, a medida que va habiendo este proceso de exudación en la inflamación, también van a sufrir alteraciones. Y por eso es que, viste, hay aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares y disminución de la presión coloidosmótica. ¿Por qué aumento de la hidrostática? Porque el líquido va hacia afuera. ¿Y por qué disminución de la coloidosmótica? Porque se está perdiendo proteínas plasmáticas. Están saliendo hacia afuera. Y las proteínas plasmáticas es lo que hace que haya la presión coloidosmótica estable dentro de los vasos. Entonces, si alguien les pregunta, ¿qué pasa en la inflamación con las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas? La presión hidrostática aumenta y la coloidosmótica disminuye. Y aquí en esta imagen pueden observar la modificación que va habiendo en la microvasculación. Acá una vénula normal en la primera imagen, donde ven que dentro de la luz están los eritrocitos y pueden estar otras células también de la inflamación o del sistema inmune. Ven que la vénula está revestida por su endotelio, células endoteliales, y tienen fenestraciones, o sea, tienen una única lámina delgada de epitelio. Luego, cuando se hace el proceso inflamatorio, esa microvascularización sufre un cambio. Aquí se están abriendo las uniones, las interconexiones entre esas células del endotelio. ¿Para qué? Para que permita la salida de las células y de las proteínas plasmáticas. Y aquí, como ven en la última imagen, ya hay lesión total del endotelio. Lesión del endotelio. Ese proceso así, lesionado de cambios en el endotelio, se llama vesiculización. Y la membrana basal está denudada. El proceso por el cual las células inflamatorias salen hacia afuera, de dentro, intravascular, hacia afuera, se llama diapédesis. Y como ven, acá están todos los pasos por el cual van saliendo, ¿verdad? Gracias a quién entonces se permite la salida, gracias a las proteínas de moléculas de adhesión celular que van abriendo camino y permitiendo de que se acomoden para que puedan salir las células hacia el espacio extracelular. Entonces, la secuencia de salida de los leucocitos de la luz del vaso hacia el tejido tisular se da en los siguientes pasos. ¿Cómo van saliendo? En la luz vascular sufren lo que se llama marginación, rodamiento y adhesión. Luego hacen una transmigración a través del endotelio y a eso se le llama diapédesis. Van a pasar a través del endotelio. Y luego van migrando en los tejidos intersticiales hacia el estímulo quimiotáctico, que es el estímulo quimiotáctico viene de donde está la lesión. Luego está la lesión endotelial mediada por los leucocitos, donde estos leucocitos se adhieren al endotelio en una fase inicial de la inflamación. Entonces, de esta forma, está muy restringida las vénulas, a los capilares pulmonares y al glomérulo. O sea que este daño, esta forma de lesión endotelial se ve más en estos tejidos, en las vénulas, en los capilares pulmonares y en el glomérulo renal.
Acá es un proceso por microscopía electrónica donde se ve el proceso de diapédesis. Y luego ven cómo existen derivados del plasma y derivados de las células que se secretan en el momento de la inflamación y sirven como mediadores para que se aumente la presión, la permeabilidad vascular, o sea, para que se le permita salir hacia el espacio extracelular, ¿verdad? Intersticial. Y de esa manera, ¿cómo se va a ver que este proceso tuvo éxito? La liberación de los mediadores inflamatorios, tanto derivados del plasma como los derivados de la célula, se ve porque en el tejido se manifiesta como un hinchazón o edema, que es uno de los signos característicos del proceso inflamatorio. Entonces, el edema, ¿qué traduce en el proceso inflamatorio? El aumento de la permeabilidad vascular. Y gracias a quién se produce ese aumento, porque no es que el capilar decide y así de la nada aumenta la permeabilidad, no, tienen que liberarse sustancias y estas son las que derivan del plasma, son la activación del factor de Ageman y del complemento. El de Ageman puede ser, dependiendo del tejido afecto, por sistemas de coagulación, fibrinolisis o por el sistema calicreína-cinina, que ellos van liberando productos como por ejemplo la bradicinina en el caso de la calicreína o de fibrinolíticos, y por otro lado tienen los derivados de las células, de las plaquetas la serotonina, de los mastocitos o basófilos la histamina, células inflamatorias como las prostaglandinas, los leucotrienos, el activador de las plaquetas, del endotelio, el óxido nítrico, o las prostaglandinas también, o el activador de las plaquetas. Entonces, ellos actúan como mediadores que hacen el aumento de la permeabilidad vascular y eso se traduce como un edema en el tejido, tumor o edema, hinchazón o edema. ¿Para qué se debe? ¿Cuál es la función de la inflamación? Para contener y aislar el factor de agresión. Uno quiere contener ese proceso a través del sistema inmune, destruir los microorganismos invasores inactivando sus toxinas o permitir una cicatrización y reparación. Por el caso de una herida quirúrgica, aquel paciente que fue sometido a una cirugía, se le realiza un corte para poder realizar la cirugía, ese corte o esa herida tiene que después cicatrizarse. Entonces, para cicatrizar, el primer paso es inflamatorio. Ese proceso inflamatorio se hace para que se erradique toda la noxa extraña que haya a ese nivel, de tal manera de que el tejido pueda cicatrizarse. Entonces, para tres cosas, las funciones de la inflamación. Así, en tres grandes rasgos resumimos. Bueno, cuando decimos proceso inflamatorio, entonces pensamos, ¿para qué es lo que se desencadena el proceso inflamatorio? Es una forma de que el cuerpo te avise, un mecanismo de defensa, un sistema de alarma de que algo está mal. Entonces, desencadenando este proceso gracias al sistema inmunitario, trata de hacer la resolución del problema con retorno a la estructura y a la función normal del tejido. Muchas veces no se puede volver a lo normal o no puede erradicarse así en forma simple, fácil. Entonces,
Lo que hace para contener es forman focos de supuración que se llaman absceso, colección de pus. O muchas veces el tejido sufre una hinchazón porque se formó un tejido fibroso en vez del tejido normal. Se reemplazó el tejido normal por un tejido fibroso. O muchas veces cuando la inflamación es aguda, reciente, de días de evolución, puede persistir eso y hacerse crónico. ¿De qué va a depender eso? De muchas cosas. Hasta incluso de que si el paciente se automedica o no. Por eso que muchas veces se dice que antes de medicar se debe hacer el diagnóstico, porque muchos fármacos o muchos tratamientos que se dan sin saber el diagnóstico específico puede enmascarar el cuadro de la enfermedad y hacerse peor después, o sea, sufrir complicaciones peores o incluso transformarse en un proceso crónico e irreversible. Respuesta inflamatoria. ¿Quiénes son los implicados? Está formado por el plasma y por las células inflamatorias que están en el sistema vascular, que son los neutrófilos que se encargan de la invasión a bacterias, los monocitos que son los macrófagos de la sangre, pero también a ciertos tipos de virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, eosinófilos, alergias y parásitos, alérgenos y parásitos, linfocitos, virus, mastocitos liberan histamina como mediador, basófilos también liberan histamina y parásitos, y plaquetas se encarga de la hemostasia y liberan ciertos factores, por ejemplo, a partir de las plaquetas se liberan algunos vasoconstrictores o vasodilatadores o también el calcio, que sirve para muchos procesos de señalización. La matriz extracelular, que es la que está en el espacio intersticial, por eso digo, tengan ya en mente eso. Eso cuando ustedes hablen ya tienen que tener en la cabeza. Dibujen para retener. Colágeno, elastina y fibronectina es el que está en la matriz extracelular y el colágeno es producido por los fibroblastos. Principales acontecimientos, entonces. Alteración en el calibre de los vasos, ya dijimos, modificación en la vasculatura pequeña y migración de los leucocitos desde la microcirculación y su acumulación en el foco de la lesión. Y esto es típico, esto tienen que saber. A esto se le llama tetrada de Celso. Seguro que recuerdan, ¿verdad? La tetrada, ¿cuál es la tetrada de Celso? Calor, o sea, rubor, tumor, calor, dolor. Muy bien, así mismo, Mauricio. ¿Por qué hay rubor? Por la vasodilatación. Hay una coloración roja. Roja es vermelha para ustedes, ¿verdad? Enrojecimiento. Luego se hincha. ¿Por qué hay hinchazón? Por el edema. ¿Por qué hay edema? Por aumento de la permeabilidad capilar gracias a los mediadores que son liberados tanto por las células como por el plasma. ¿Por qué hay calor? Porque al haber más sangre también aumenta la temperatura. Sustancias pirógenas. Eso hace caliente. Y dolor porque estimulan las terminaciones nerviosas. Tienen que haber los 4 signos para hacer inflamación. Puede haber 2, igual es un proceso inflamatorio. Y acuérdense que
en las personas que tienen comorbilidades, especialmente la diabetes, las colagenopatías, este proceso, que es un mecanismo de defensa, va a estar alterado. O sea que el paciente no va a manifestar prácticamente estos signos. Si llega a manifestar, ya es en una fase avanzada. ¿Por qué? Porque la diabetes hace una inmunosupresión, disminuye la quimiotaxis y con esto hace de que haya menos respuesta inmediata en el sistema inmunitario. Y puede llegar hasta la pérdida de la función si no se detecta o no se trata en el tiempo, no se hace el diagnóstico precoz. Bueno, y acá los tipos de inflamación: aguda, crónica. La aguda es la inflamación que ocurre y tiene un tiempo de evolución de minutos, horas o días. La crónica ya está más larga, semanas, meses, años incluso. La aguda tiene un inicio súbito, la crónica un inicio más bien lento, insidioso o progresivo. En la aguda, el predominio de leucocitos son los neutrófilos, y en la crónica predominan los linfocitos, macrófagos. Además de eso, se ve que hay proliferación de los vasos y del tejido conectivo, o sea, tejido fibroso. Dijimos que en la inflamación aguda, el acúmulo de fluido líquido en proteínas, fibrinas y leucocitos, que le llamamos exudado inflamatorio. O sea que ustedes tienen una inflamación aguda y piensen que en ese tejido, en el líquido, en el espacio intersticial, hay exudado inflamatorio. Eso es lo que tienen que pensar. Porque si yo estoy diciendo apendicitis aguda, tengo que pensar que en el espacio entre las células que forman las capas del apéndice, en este caso vamos a la capa más interna, que es la mucosa, en el espacio intersticial de esas células hay exudado inflamatorio. Y eso se va a ir acumulando a medida que progresa más en las horas, el tiempo, y se va a acumular incluso en la cavidad peritoneal. Entonces puede repercutir no solo a nivel del órgano, sino también ya a toda la cavidad peritoneal. La inflamación tiene el sufijo itis, también se le puede llamar flogosis. Entonces, todas las itis, si se le pide definir colecistitis, inflamación de la vesícula biliar. Apendicitis, inflamación del apéndice secal. Diverticulitis, inflamación del divertículo del intestino, ya sea del colon, ya sea del yeyuno, del duodeno. Luego vamos a ver qué es divertículo. Peritonitis, inflamación de la serosa peritoneal, tanto visceral como parietal. Y la inflamación crónica, el infiltrado de la crónica está compuesto por macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, y la reacción es más productiva que exudativa. ¿Qué significa eso? Que hay más formación de tejido fibrótico. Eso prevalece sobre el exudado de líquidos. O sea que si hay una inflamación crónica, no piensen de que hay líquido en el espacio intersticial, sino más bien que está engrosado el espacio intersticial por depósito de fibroblastos, fibrina y tejido fibroso. Porque eso es lo que van a ver por la anatomía patológica finalmente, ¿verdad? Las causas de la inflamación crónica: progresión de una inflamación aguda, episodios recurrentes de inflamación aguda. Aquella inflamación aguda, hay muchos casos ahora que se van al médico sin discriminar.
pero yo estudié medicina porque creo en la medicina, en la ciencia. Entonces, que se van al yuyo, yuyo significa, no sé cómo se dice en portugués, que se van al médico naturalista, que se van, cierto, hay muchas cosas que han de ser buenas para ciertos tipos de patologías, ¿verdad? Pero si hay un proceso inflamatorio agudo que te dice que necesita cirugía, es porque necesita cirugía. No se va a curar tomando una infusión casera. Y eso es lo que suele ocurrir mucho hasta hoy en día. La litiasis vesicular en la vesícula biliar, cálculos, piedras en la vesícula, se tiene que operar. No hay forma de sacar tomando un yuyo o una cápsula para que haya menos cálculo o que el cálculo se caiga en las heces. Porque la bilis está enferma, la vesícula está enferma. Entonces, si yo no extirpo ese foco inflamatorio, infeccioso, va a volver a tener otro episodio y eso se va a hacer crónico en el tiempo. Y una inflamación aguda, a veces, no siempre, pero puede servir como una lesión preneoplásica, o sea que puede evolucionar hacia un cáncer. Entonces, por eso que hay patologías que son quirúrgicas, ya se dice que son quirúrgicas y son quirúrgicas. Por el proceso de toda la enfermedad. Ahora, una gastroenteritis aguda es totalmente diferente. Una inflamación del intestino. ¿Por qué? Porque las causas más bien son virales, alimentarias. Entonces, eso es algo reversible. Solamente que produce una inflamación momentánea, esporádica. El órgano en sí no está enfermo. Lo que pasa es que hay una sobrecarga de flora intestinal. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero que interpreten. Entonces, de ahí que muchas veces un proceso agudo repercute varias veces en el cuerpo humano porque no se trata a tiempo o no se hace el diagnóstico precoz o el paciente no acepta de que tiene que resolverse por una cirugía. Y ahí que ocurren cosas que son irremediables después. Entonces, ¿por qué yo les insisto así, les digo de esta forma? Porque ustedes son los que van a contarle al paciente lo que tiene. Y ustedes son los que van a convencerle que se tiene que operar. Y ustedes son los que van a decirle la base científica, van a dibujarle al paciente en una hoja lo que tiene y le van a contar que no es una simple inflamación nomás, sino que a qué puede llegar si no se trata. El otro punto, inflamación crónica desde el comienzo asociado a infecciones como por ejemplo la tuberculosis, lepra, que sabemos que esto ya empieza luego como una enfermedad crónica y la tuberculosis, por ejemplo, ya forman granulomas, ¿verdad? Es otra fisiopatología. Entonces ya empezó como una inflamación crónica. En estos casos, la inflamación crónica, ¿cuándo se opera? Cuando trae complicaciones, por ejemplo, necrosis del tejido. Entonces ahí se tiene que hacer un debridamiento, una extirpación del tejido que ya no tiene vida. O en otros casos, cuando hace estenosis, que estenosis significa disminución de la luz en algunos órganos, entonces eso dificulta tanto en la digestión o en otro proceso fisiológico normal del cuerpo humano. Inflamación crónica, entonces se pueden ver todas las células, especialmente lo que van a ver más es macrófagos y linfocitos. En el caso de la tuberculosis van a ver también los microorganismos. Entonces tiene una reacción granulomatosa en la inflamación crónica. Y esto se llama, el infiltrado que se ve se llaman células epitelioides, que son macrófagos modificados y que ellos forman unos agregados que se llaman granulomas. Entonces, diagnóstico diferencial, anatomía patológica entre inflamación aguda
Infiltrado neutrófilo, más bien. Inflamación crónica, granulomas. Células epitelioides que tienen macrófagos y linfocitos. Y esto es lo que es importante que les dije hace rato. Hay una diferencia entre exudado y transudado. Cuando decimos exudado, piensen directo inflamación. Ahora, hay otras causas de exudado que no es solamente inflamación. Puede haber exudado por sangre, por ejemplo, o por linfa. Exudado significa que hay una gran cantidad de proteínas del plasma que tienen una alta densidad, porque muchas proteínas, y de células. Entonces, el exudado es un líquido rico en proteínas plasmáticas, rico en células, incluso restos celulares, y con una alta densidad por el peso molecular de las proteínas. Sin embargo, el transudado tiene pocas proteínas y poco o nada de células también. Y entonces va a tener más baja densidad, menor a 1000, porque tiene pocas proteínas. El transudado, ¿cuándo ocurre? Cuando hay, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, cuando el problema no es la extravasación en sí del líquido del plasma, no se pierden las proteínas plasmáticas, se pierde el líquido, agua nomás, pero sin proteínas plasmáticas. Son más bien patologías médicas, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, una ascitis. La mayoría de las veces es por aumento de la presión venosa de esos capilares del tejido afecto. Tipos de exudado. Como les dije, el sudado no siempre es solamente el líquido inflamatorio, puede ser exudado seroso, cuando el líquido que contiene es rico en fibrina. Transparente porque tiene muchas células y rico en fibrina. Purulento, ya tiene más días de evolución, ¿verdad? El proceso inflamatorio no se está resolviendo, no está atendiéndose médicamente probablemente, entonces ya se formó pus, ya hay un tejido muerto, necrótico y una cantidad de restos celulares. Exudado fibrinoso, cuando predomina el tejido fibroso sobre el líquido, sobre el exudado, y hemorrágico cuando además de pérdida de plasma tiene más gran cantidad de eritrocitos por hemorragia, se pierde sangre. Por ejemplo, cuando hay acúmulo de sangre en la cavidad pleural, una facada en el tórax, lesiona, ¿verdad?, el pulmón, atraviesa la pleura. Entonces se va a acumular sangre en la cavidad pleural. Ahí el exudado es hemorrágico, hemotórax. Exudación purulenta es lo mismo que supuración, sí, cierto. Sí, Gustavo. Manifestaciones locales. En la zona del tejido afecto va a haber rubor, calor, dolor, tumor, por lo que ya dijimos. Clínicamente, generalmente, fiebre, porque se van a liberar sustancias pirógenas y va a haber aumento en el metabolismo, en la homeostasis de la temperatura corporal. Va a haber taquicardia porque se liberan también sustancias que actúan sobre el sistema de la vía adrenérgica, simpática y parasimpática. Y alteraciones en el laboratorio, vamos a ver un aumento de cantidad de leucocitos en sangre. Leucocitosis se llama eso. Luego que ocurre la inflamación, el cuerpo mismo trata de reparar. ¿Cómo? Formando nuevos vasos sanguíneos, angiogénesis, migración y proliferación de fibroblastos, depósitos de matriz extracelular y remodelación.
Entonces trata de reparar o reponer, volver al tejido original. Bueno. Y luego tenemos que ver lo que es la cicatrización. Ahora vamos a ver así a grandes rasgos cicatrización, porque después en patología quirúrgica 2 se dan así específicamente los pasos de la cicatrización y todo lo que interviene en ella. Entonces, cicatrización de heridas, la herida en sí es una abertura o una solución de continuidad de los tejidos. Así se dice, la palabra técnica es solución de continuidad. Quiere decir que se pierde la continuidad de las capas del tejido. Clasificación de las heridas, agudas u crónicas. Las heridas agudas son aquellas lesiones más recientes, generalmente el proceso de reparación es más ordenado y secuencial, por lo tanto no hay problema para que se restablezca de forma continua, igual a lo que estaba anteriormente normal, o sea que tiene una integridad anatómica y funcional preservada. Las crónicas generalmente son ya de larga data, no siguen un proceso ordenado y secuencial para la cicatrización, por lo cual no alcanza un buen resultado anatómico y funcional. Puede llegar a tener incluso secuelas, como digo, pérdida de la función también. Entonces, ¿qué es la cicatrización? Es el conjunto de transformaciones anatómicas que se usan para reparar una herida mediante la restitución de la integridad física y funcional del tejido afecto. Aquí están observando un objeto puntiagudo que lesiona a la piel, al epitelio, ¿ven? Y está lesionando incluso epitelio y dermis. Epidermis y dermis. Ocurren por cuatro intenciones el proceso de cicatrización. Primera, segunda, tercera y cuarta intención. La de primera intención es una forma de cicatrización primaria, o sea que es la que se observa en las heridas quirúrgicas o las heridas que tienen un corte y que uno realiza la sutura y que se puede realizar la sutura, que serían aproximar los bordes. ¿Se acuerdan que suturar es aproximar los bordes? ¿Cuándo? ¿Qué condiciones debe haber para decir esta herida se va a cicatrizar por primera intención? Primero, tiene que haber ausencia de infección. Si es por una mordedura de animal, ya no puede ser por primera intención, porque ya hay infección. Si pasó más de 4 horas de evolución la herida y no se suturó, ya está infectada. Tiene que tener una hemostasia perfecta, o sea que si uno no controla que no haya ni un coágulo o ninguna pérdida de sangre a nivel de la herida, no va a tener una cicatrización por primera intención. Tiene que estar controlada esa hemostasia. ¿Cómo? Con electrobisturí, con nudos, con hilo, con sutura, sutura simple, sutura por transficción. Afrontamiento correcto de los bordes. Si los bordes están irregulares o muy apretados por una mala técnica de la sutura, no va a tener cicatrización por primera intención. Ajuste por planos anatómicos. Si uno no suturó allá abajo el músculo y directo suturó la piel, no va a cicatrizar por primera intención. Va a tener una mala evolución. Luego, la segunda intención. Esta es aquella que ocurre en tejidos donde ya hubo una pérdida de sustancia. Por ejemplo, mordedura de animal, se perdió tejido o está infectado. Entonces, o muchas veces en un accidente uno pierde el talón, el calcáneo, o un dedo o algo, entonces, o la mitad o parte de un dedo, una parte del tejido, uno ya pierde. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese tejido ya no tiene forma de afrontar los bordes y hacer toda la sutura ideal.
Entonces uno tiene que esperar que se forme un tejido y a partir de ahí se pueda hacer la restitución final. Ese tejido que se va a formar se llama tejido de granulación. Como dice acá, esto ocurre en forma más lenta, o sea que normalmente ¿cuánto tiempo cicatriza? 15, 20 días una herida. 10, 15 días dijimos, retirar punto a los 10 días. Máximo 15 días. Cuando es por segunda intención, esa herida ya va a cicatrizar después de 20 días, un mes, 2 meses, dependiendo otra vez del cuadro clínico del paciente. Esta ocurre en forma lenta y a expensas de un tejido de granulación bien definido, dejando como un vestigio una cicatriz larga, retraída y antiestética. Es lógico que no va a tener la restitución anatómica y estructural normal como antes de la herida. Por lo general ocurre cuando hay pérdida de sustancia, cuando se pierde parte del tejido o hay dificultad para afrontar los bordes de la herida. O también cuando existe un compromiso infeccioso, por lo que les dije, mordeduras de animales o un proceso infeccioso porque estuvo expuesta la herida más de 4 o 6 horas y no se suturó en ese momento, o porque tuvo una mala técnica en la sutura, los nudos fueron muy apretados o los bordes eran irregulares, un mal control de la hemostasia, entonces se tuvo que volver a abrir esa sutura, una mala técnica, o incluso muchas veces no es la técnica de la sutura, sino una mala curación. No se usa campo estéril, guante estéril, gasa estéril, productos estériles, clorexidina, suero fisiológico, así nomás. O se hace su curación cada 3, 4 días y la herida supura. Entonces eso va a tener una mala evolución y después va a tener que abrirse otra vez esa herida y cicatrizar ya por segunda intención. Y por tercera intención, se denomina así cuando reunimos las dos superficies de una herida en fase de granulación con una sutura secundaria. O sea que es aquella herida donde se perdió sustancia o por A o por las otras causas, se cicatriza primero por segunda intención formando un tejido de granulación y para ayudarle a que el cierre sea completo se hace una sutura. O sea, es tener un tejido de granulación por cicatrización secundaria y a ese tejido le ayudo haciendo una sutura en una segunda fase. Y por cuarta intención ya es aquel paciente que tuvo una pérdida de sustancia o por infección o por lo que ya dijimos, forma el tejido de granulación y necesita un injerto. El caso del talón del pie, pierde la mitad del talón del pie. Se le quita todo lo necrótico, porque perdió luego y necrosó otra parte. Se le retira, se espera que se forme el tejido de granulación y después de eso perdió mucho tejido, porque el talón es mucho. Entonces se le hace un injerto desde los músculos de la pierna, desde los gemelos, por ejemplo. Entonces, la misma cosa, una quemadura de segundo o tercer grado. Perdió gran parte de la piel, dermis, epidermis, de una zona. Se forma el tejido de granulación por un tiempo, 1 o 2 meses o menos puede ser, y se le pone piel encima. Se le quita de otro lado y se le pone piel. Con una máquina, es algo todo. Los cirujanos reconstructores hacen esto, por injertos cutáneos. Luego la cicatrización aséptica y séptica, como su nombre dice, aséptica sigue todas las etapas descritas de la herida, o sea que se respeta todo el proceso de cicatrización.
sin que haya una alteración a nivel del proceso. Entonces, la unión de los bordes curará rápidamente y va a haber una escasa fibrosis conjuntiva. Pero la cicatrización séptica sería ya cuando la infección complica la evolución de la herida y se torna más prolongada e incluso se demora semanas o meses para cicatrizar. Las fases de la cicatrización vamos a verlo más adelante. Yo les dije ya por fases, pero sepan que la primera fase es que ocurre una inflamación para poder erradicar las noxas extrañas en nivel de la herida. Luego una fase de hemostasia o hiperemia, también se le puede decir, control de la coagulación. Y luego el proceso ya de depósito de colágeno a través de los fibroblastos. Acá está la hemostasia, que se da por agregación plaquetaria. La inflamación, aumento de la permeabilidad y migración de los polimorfos nucleares para erradicar las noxas. Luego la proliferación, prolifera el tejido por medio de la epitelización, contracción y fibroplastia, angiogénesis, formación de nuevos vasos, síntesis de colágeno en la matriz extracelular. Eso vamos a verlo específicamente después. Y luego la restitución o remodelación, que es el equilibrio entre la síntesis y la degradación del colágeno, de tal manera que los fibroblastos sinteticen colágeno y se cicatrice por completo. Existen factores que pueden repercutir sobre un proceso de cicatrización, factores locales y factores generales. Los factores locales: el riego sanguíneo, la desnervación, formación de hematomas, infecciones, estrés mecánico, o sea que a nivel de la herida constantemente esté lesionando o moviendo, protección con vendajes, la técnica de la sutura, el material y técnica de sutura y el tipo de tejido. Estos pueden intervenir para que el proceso de cicatrización no sea óptimo. Factores locales. Luego, factores generales: la edad, anemia, fármacos antiinflamatorios, citotóxicos, hormonas, infección sistémica, ictericias, enfermedad maligna, desnutrición, obesidad, cambios de temperatura, traumatismos, hipovolemia, uremia, déficit de proteínas o de otros oligoelementos. Estos factores generales pueden intervenir para que el proceso de cicatrización también se altere. Cuanto más edad tiene el paciente, más lento va a ser el proceso de cicatrización. O cuanto tenga estos factores. Cuanto más factores asociados o comorbilidades tenga el paciente, más va a alterar el proceso de cicatrización. Y de ahí que se pueden formar también ciertas complicaciones en la cicatrización. Una formación deficiente de la herida, quiere decir que se va a volver a abrir esa herida, dehiscencia de la herida. Dehiscencia se llama reapertura. Ulceración de la herida, sufre como una lesión, una úlcera. Y formación excesiva, cicatrices queloides como la que estamos viendo en pantalla, o cicatriz hipertrófica, que es una cicatriz también engrosada, pero que no llega a esto como está aquí. La cicatriz queloide tiene un factor genético predisponente. Y son cicatrices que, a pesar de que se vuelve a hacer cirugías para resolver, vuelven a salir. ¿Por qué? Y porque genéticamente está la alteración. Entonces, en las cicatrices queloides las soluciones son utilizar algunos inmunosupresores o algunos que intervengan a nivel de la presión del tejido. Corticoides se pueden inyectar ahí para inmunosuprimir. Y la contractura se da cuando demasiado tensa es la sutura. Entonces ese músculo o esa región se queda con una contractura persistente. Bueno,
Entonces, esta era la clase de hoy, que era una introducción de todo lo que tenga que ver con proceso inflamatorio, porque mañana vamos a estar hablando sobre el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que abreviamos como SIRS. Lean el material de lectura que perdón, mañana vamos a ver infección en cirugía, me equivoqué. Infección en cirugía. Lean el material de lectura que hice desde una guía de médicos españoles. Me gustó bastante el guía y algunas palabras van a ser muy técnicas para ustedes, pero pueden ir preguntando en la clase o incluso hay un foro que es para comunicación en la plataforma. Pueden preguntarme ahí si algo no entienden. Habla mucho sobre la epidemiología y las estadísticas, porque eso se hizo en base a un grupo de cirujanos españoles, un consenso, y es lo más actualizado que tenemos. ¿Entienden? Bueno, que tengan un buen resto de jornada. La clase hasta aquí es hoy. De nada, nos vemos mañana. Chao, chao.